Muy, muy triste todo. Hoy vamos a hablar aquí en el programa del duelo. Tenemos al licenciado William, uno de los más importantes psicólogos que tiene la provincia y la región. Es un académico, es un profesor universitario y vamos a hablar del duelo. ¿Cómo encarar, cómo gestionar este duelo colectivo? Hablar de duelo. Un invitado especial, el doctor Jorge William Díaz Pérez, pastor y psicólogo. Sí. Bienvenido, Jorge William, al programa. Es un altísimo honor. William es un connotado profesor universitario, un hombre de la academia. ¿Cuál? Y yo quisiera que comenzáramos la entrevista haciendo algunas precisiones. Yo quiero saber, en primer lugar, si podemos hablar de duelo colectivo. Si es cierto que lo que tenemos en República Dominicana ante la ocurrencia de este desastre de la madrugada del martes, pudiéramos hablar de un duelo colectivo. Sí. Buenos días, profesor Casandro Fortuna. Buenos días, profesor Ramón Rubén Moreta. Bueno, sí, tenemos un duelo colectivo porque el impacto ha sido colectivo. De hecho, la colectividad del duelo parte de esa sorpresa que cae al pueblo en una hora tan difícil como la 1, 2 de la madrugada, en donde se supone que la mayoría de los dominicanos estamos descansando en nuestro sueño. Así que sí, tenemos un duelo colectivo y lo peor no ha pasado, lo peor viene ahora. Que son las secuelas, se le llama el factor posterior. El postraumático. No, todavía no viene el postraumático, es el factor posterior, es las reacciones que van a manifestarse después del hecho. El postraumático son todas aquellas acciones, conductas y reacciones que manifestarán a la persona en el tiempo y en el espacio a medida que negocia con el duelo. Y puede pasar eso, está durar 2, 3 y a los 10 años salir brutal largo. Sí, va a depender de cuán traumático haya sido el hecho para las personas y si el cerebro no suprime el evento. Ya, pero entonces lo que viene ahora es el factor posterior. El factor posterior. ¿Usted pudiera describir para conocimiento de nuestro radio, teleauditorio, en qué consiste este factor? El factor posterior van a ser todas las conductas, ademanes, actitudes, sentimientos, pensamientos, gesticulaciones, entre otros que va a manifestar el deudo, desde la parte conductual hasta la parte propiamente laboral. En ejemplo, hay personas que pudiesen encontrarlo hablando solo o buscando el familiar en un lugar donde habitualmente lo veía. Hay personas que pudiesen inclusive hacer rutina de pasar por la zona cero donde ocurrió la catástrofe. Hay personas que pueden estarse soñando con su ser, con el que perdieron. Hay personas que pueden creer que su deudo le visitó, le habló. Le dijo, por ejemplo, yo estoy bien, no te preocupes, todo está bien. Entonces eso le sigue al factor posterior. Eso puede llevar incluso a la demencia, suicidio. No podemos pensar en demencia ahora, pero sí pudiese venir el sentimiento de culpa por si la persona dejó ir a su ser que ya no está entre nosotros, o en su defecto puede caer a lo que se llama el trastorno de estrés postraumático a través de una depresión, que se establecen los grados partiendo de las características y de la dinámica que muestra la persona. La muerte sórdida, indeseada siempre, pero ocurrir de esta manera tan repentina, se puede decir que la mayor parte de las personas que murieron ahí fue al instante. ¿Hay literatura, hay explicación de este tipo de muerte así tan abrupta? Sí, inclusive algunos le denominan muerte súbita. Y cuando esas cosas ocurren, te sorprenden. Y realmente eso es lo que provoca, en inglés hay una palabra que le llaman scratch, que es como el choque, el golpe.
porque es como que si te sacaran de circulación y tú dices, bueno, pero yo estaba bien y en un instante, en un pestañear, veía a un saxofonista que testificaba de Ruby Pérez, que él dice que eso fue tan rápido que en cuestiones de segundos a ellos le cayó el techo arriba, y él testifica que Ruby saltó hacia el frente, al vacío donde estaban las personas que participaban de la amenización, como para intentar salvarse, evadir, y no pudo. Entonces él decía que ellos, en el momento de la ahumadera que había ahí, todo el polvo, pues ellos perdieron de vista al fenecido merenguero, y que ellos abrieron un camino e hicieron palanca con un gato hidráulico para sacar a los pocos que pudieron, y abrieron un camino, y él dice que eso facilitó que varias personas lograban salir de esa parte de la discoteca. Veía eso esta mañana, más temprano. Pero hay gente que ni siquiera vio venir la muerte. No les llegó intempestivamente. Eso es lo que se llama una muerte sorpresiva, que es lo que más te golpea, porque entonces el deudo lo que se siente es impotente. Y ese nivel de impotencia de tú no haber lidiado con tu ser querido, verlo en la clínica, hacer los gastos necesarios, las intervenciones médicas. Estaba sentado y le cayó ese techo y se quedó ahí mismo. Exacto. También algunos dicen, bueno, pero se supone que era la celebración de un cumpleaños, de una fiesta social. Caramba, y entonces vienen todas esas preguntas. Pero usted, en el factor posterior, usted ha enfatizado los deudos, pero es que todos los dominicanos todavía hoy tenemos como un sentimiento de pesar. Sí. ¿Eso tiene una explicación desde el punto de vista psicológico? Sí, porque se llama duelo colectivo y pesar colectivo. Es donde hay personas, de hecho, que pueden llorar más, que no son familiares, que los propios que lo vivieron, que los vieron ahí al recibirlo en patología forense, porque ellos están frente a la realidad visual. El caso del general, que no pudo aguantarse. Ahí mismo. Sin embargo, en el caso del general, el general van a tener que asistirlo, al general Juan Manuel Méndez. Necesita ayuda, él, sí, ¿verdad? Claro, porque esa manifestación se vio que de sus emociones, se él se ve desplomado y se ve golpeado, además del cansancio de más de 3 días consecutivos. Quién sabe el grado de alimentación sin dormir, entonces el cuerpo entra a una etapa de colapso y de desgaste. ¿Qué es lo recomendable? No, espérate. Desde el punto de vista psicológico, para empalmar con tu propio tema, como paliativo, ¿verdad? Como acción curativa emocionalmente para el pueblo dominicano. No, pero antes que eso, para no dejar de desaprovechar, hemos enfatizado en el general, pero ¿y todo ese personal que estaba ahí? ¿No vas a necesitar también alguna ayuda? Conecte esas dos. Sí, hay un grupo de profesionales que lo está manejando el Colegio Dominicano de Psicólogos CODOPSI, del cual soy miembro, junto con el SNS, Salud Pública y otras instituciones de la misma línea, pero que no son gubernamentales. Hay un listado de días y horas y lugares específicos en donde está disponible de manera gratuita profesionales con formación en duelo e intervención en crisis, que son las dos ramas de la psicología que hay que utilizar ahora. Ya la forense se utilizaría para trabajar con la familia de los que han perdido seres queridos, pero para trabajar con los rescatistas, todo el personal y demás. Y también hay unas líneas y hay unos espacios para los familiares de los que perdieron seres queridos y todo el que de alguna manera estuvo involucrado. Hay clubes, hay lugares de carácter religioso, hay centros de madres, hay clínicas, hay consultorios, los espacios hospitalarios de las unidades de salud mental. Todos están disponibles porque eso es parte del protocolo de asistencia y de ayuda que se ha dispuesto de manera gubernamental, pero también hay instituciones privadas, hay clínicas que han puesto a disposición sus espacios también, hay consultorios y, por ejemplo, en el caso nuestro acá, cualquiera que necesite un apoyo en ese sentido, pues también se lo podemos brindar. Pero, por ejemplo, yo me refería más bien en términos generales al país. No, lo que pasa es... Cada rincón del país, sí, la gente está consternada. Sí. Por ejemplo, los medios de comunicación, o sea, ¿qué hacer para salir de este momento de tanto pesar y cómo puede eso contribuir a transformar esta sociedad? Ahí hay que irse a la pregunta que hace el profesor Rubén. Porque esto hay que hacerlo como por capa, esto es como pelar una cebolla. Aquí lo que están en necesidad 1A son los familiares
de los que perdieron sus seres queridos y de los que lo tienen internados con traumas que no se les asegura probablemente la sobrevivencia. Luego hay que venir con ese personal que apoyó, que estuvo ahí desde el primer momento hasta el día de ayer, que se anunció que ya no iban a hacer más ruedas de prensa y que iban a retirar los escombros. Con la suma total de 221 fallecidos lamentablemente y unos 180 y tantos recuperados. Luego entonces vienen todas las demás cosas, porque eso se trabaja por primacía, primer, segundo, tercer y cuarto orden. En el primer orden están los familiares, en segundo orden están los organismos de rescate a nivel nacional, y en esa tesitura entonces se van a ir aplicando todos los protocolos que se establecieron, tanto así que van a contratar unos 12 patólogos para poder agilizar y evitar ese trauma de esos familiares que están esperando sus cadáveres, que tienen ya 3 días, 4 con hoy. Entonces eso va a ir por etapa y todo eso está contenido en los protocolos. Pero yo lo pienso a nivel social, porque personalmente estos últimos 3 días yo me lo he pasado muy mal emocionalmente. Sí. Por eso dije, anótame en esa lista. Por eso dije, también eso es cosa de viejo. Por eso dije, eso es cosa de humanos. Y del sentido común. Mucho cuidado con lo que usted está diciendo. Eso es cosa de humanos, del sentido común, de lo racional, de lo lógico, porque lo normal es que nosotros sintamos el dolor del que está al lado nuestro y sintamos esa parte. En la tarde, eso se llama empatía. Yo me sentía muy abrumado y yo decía, pero ¿qué me pasa conmigo? Iba a hablar con la familia, yo me siento como raro, pero comprendo que es esa misma situación. Para mí ha sido difícil esa parte también, porque uno ha tenido que estar lidiando con situaciones parecidas a esa por mucho tiempo. Mire, profesor, ¿qué hacer con ese lugar, con ese espacio donde estaba ese bar? Ya un diputado se destapó planteando que se levante ahí un museo. ¿Qué favorece usted se debe hacer en ese espacio físico? ¿Hacer ese museo? ¿Hacer una plaza? Si se hace un museo, ¿no sería más doloroso la gente tener con los nombres de todas esas personas, tener que estar recordando permanentemente ese episodio nefasto? ¿Cómo manejar eso? Bueno, lo primero es que eso va a estar muy sujeto a la dinámica de quien presenta la propuesta y las razones que él tiene. Si yo sugeriría algo, no sería un monumento, porque cada vez que uno ve eso representa dolor y representa un día trágico. Probablemente pudiese ser una plaza, pudiese ser una plaza o un parque cultural donde se pudiese resaltar todos los valores y las áreas del mundo de la profesión que tenía cada una de las personas que perdió la vida, donde cada quien o cada área, por ejemplo el deporte tenga un área, el merengue, la bachata, el arte, el empresariado, que eso probablemente sería un poquito de mayor provecho que hacer una plaza con los nombres y tal vez con los bustos o algún busto de alguna persona o de personajes importantes, porque yo pienso que eso sería más beneficioso y más provechoso para la sociedad dominicana. ¿Qué queda por hacer finalmente? Bueno, tenemos mucho trabajo. El trabajo realmente no ha iniciado hasta que esos cadáveres todos no se entreguen y se sepulten. El trabajo no comienza, porque ahora vamos a trabajar con el estrés de la sociedad. Esto puede generar miedo, esto puede generar ausentismo laboral, esto puede generar que la gente esté distraído en la calle, violentos. Que mucha gente que esté bajo un techo esté pensando, cuidado y se cae. Hay personas que pueden desarrollar una conducta psicótica. Eso que está diciendo eso es psicosis, una conducta psicótica, creer que donde quiera que esté le puede caer un techo arriba. Hay personas que pueden delirar. Hay personas que pueden caer en cuadros de paranoia. Mire, déjeme hacer una anécdota. Voy a decir el pecado, pero no voy a decir la pecadora. Yo estaba en un lugar, en un acto, y el micrófono, se fue la energía y el micrófono hizo un sonido fuerte, un pum fuerte. Y la persona que yo tenía a mi derecha, se cayó el techo. No, esa persona, óyeme, le dio casi una crisis. Ay. Tú sabes,
Sí, la persona también. Sí. Nos fuimos. Me agarró y ¿qué le pasa? Hay que psicológicamente, oye, para que tú veas eso, para avalar esa psicosis, o sea, la gente tiene eso en la cabeza de que se pudiera caer estando en algún lugar. Entonces, es mucho el trabajo que queda. Sí, porque viene el duelo patológico. Van a haber dos duelos que se van a manifestar. El duelo sano, que es esa manera normal, natural, que un ser humano enfrenta a las pérdidas de un ser querido y no necesita apoyo de un profesional, porque entiende el proceso y lo rebasa de por sí solo. Pero el duelo patológico es aquel que primero pasa de un año y luego se convierte en imposible el tú poder superarlo. Y ahí se manifiestan al menos 5 a 7 etapas, que la primera es la negación, la segunda es la aceptación, la tercera es la negociación, la cuarta es la depresión y la última es la superación del duelo. Para América Latina esas son. Para Europa, que lo maneja la CIE, ellos manejan 7 etapas. Le adjudican 2 más, se la adhieren al listado. Entonces, indistintamente si sean 5 o 7, por eso digo que lo peor no ha pasado, porque ahora la gente está involucrada en, se murió fulano, salió ahora, y también estaba fulano, pero cuando todo termine, que esos deudos estén en esa situación, entonces es donde, y la sociedad dominicana, los propios periodistas que estuvieron expuestos, sobre todo los que estuvieron ahí, esa gente viendo esas imágenes, tantos cadáveres salir, gente con miembros de su cuerpo en situaciones difíciles. Entonces, los medios televisivos y los que se encargan de eso deben pensar en enviar a sus camarógrafos, a los tramoyas, a sus periodistas y a sus choferes a salud mental. Que pero un científico tiene que volver este hombre aquí a este programa. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por el privilegio de estar entre tan dotados y caros y egregios maestros de la comunicación. Bueno, fue un diálogo con el licenciado Jorge William Díaz Pérez. Muchísimas gracias. Vamos a pausar y en breve volvemos.